bendiga a todos. Y también queremos animarle, el día de ayer tuvimos nuestra cena de matrimonios en el día de ayer sábado, fue un tiempo de gran bendición, los matrimonios que ahí tuvimos lugar, y de verdad que le damos gracias al Señor por ese maravilloso momento que nosotros tuvimos y agradecemos al Señor por ello. Hemos terminado la profecía Malaquías y es un buen momento para poder detenernos, hermanos, y poder meditar especialmente acerca de la fe. ¿Cuántos saben que la fe a veces se debilita? ¿Cuántos saben que la fe se debilita? La fe se debilita, unos días la fe está más fuerte, otros días se debilita la fe. Y es precisamente eso lo que quisiéramos tocar hoy. Dame un segundito porque creo que voy a necesitar aquí una. Bien. La fe muchas veces se debilita y hay momentos donde necesitamos fortalecer nuestra fe a través de la palabra del Señor y que Dios siempre pueda hablarnos por su palabra. Así que ponte de pie, Hebreos capítulo número 11, del versículo número 1 al versículo número 10. Vamos a considerar ahí. Muy bien, vamos a leer hasta el verso 13, perdón, yo te dije hasta el 10, pero vamos a leer hasta el verso 13. Tú me vas a seguir con tu vista, estoy en Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y mira lo que dice, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible, ¿verdad? Lo voy a repetir, vamos a repetirlo. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Interesante este versículo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Por la fe. Por la fe. Interesante punto. Esto es para los que nos miran también por acá. Vamos a ver que siempre la salvación ha sido por la fe. Hay algunos que de alguna manera sugieren o aluden o arguyen de que la salvación en el Antiguo Testamento no se hacía por fe, pero lo vemos explícitamente en este versículo, que la razón por la que Noé condenó al mundo antiguo fue por su fe, de manera que esto nos deja en una situación donde tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la salvación era y ha sido siempre por medio de la fe. Así que Noé condenó al mundo antiguo, y la razón por la que condenó al mundo antiguo es por su fe, esa fe que justifica al ser humano. Versículo 8, que es el pasaje donde nos vamos a sentar. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira lo que dice: y salió, date cuenta estos verbos, mira, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo, dice que estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién? Lo había prometido. Quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, mira lo que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca de lo que hace la fe. ¿Cuántos, como le decía ahorita, pastor, hay un momento donde sentimos que nuestra fe se desmorona? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que uno de los mayores enemigos de nuestra fe son las circunstancias? ¿Verdad que sí?
Porque cuando las circunstancias son adversas a nuestro alrededor, es muy tal vez sencillo el poder decir, soy un creyente, tengo fe, mira esto, pero escúchame algo, pero cuando vienen las circunstancias difíciles en nuestra vida, ahí es donde debemos establecer verdaderamente las bases sólidas de nuestra fe. Si tú hoy estás aquí en esta tarde y has sentido que tu fe ha tratado de ser golpeada en algún punto, mira, y te voy a decir algo, Satanás tiene varios frentes en el que trata de golpear nuestra fe. Tiene un principal frente que es tu vida personal, espiritual. Puede tener un segundo frente que puede ser tu familia, tu matrimonio, tu vida. Puede ser tus hijos, puede ser la situación económica, puede ser situaciones, hermanos, de todos índoles. Pero eso Satanás va a utilizarlo para poder golpear tan fuerte tu fe, que llega un punto en que puedes desanimarte. Pastor, ¿habrá un creyente que nunca se desanime en la fe? No lo creo. Todos los creyentes en algún punto y momento de nuestra vida nos desanimamos. Pero hoy vamos a ver el poder y la capacidad de lo que hace la fe. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos tu ayuda en este momento. Bendícenos por tu palabra. Ayúdanos de manera que podamos crecer al considerar estos pasajes bíblicos y al considerar las Escrituras podamos tener, Señor, un crecimiento espiritual que nos lleve a poder, Señor, contemplar nuestra fe y que podamos ver a dónde estamos ahora mismo, Señor, y que podamos avanzar. Dios mío, tú eres tan impresionante que no has dejado la fe, o no has dejado la fe bajo el fundamento del dinero, bajo el fundamento, Señor, de las cosas materiales, bajo el fundamento de las relaciones ni siquiera emocionales, Señor, sino que has dejado el fundamento de la fe única y exclusivamente a través del conocimiento y la enseñanza de tu bendita palabra. Perdónanos porque hay momentos donde no hemos dependido de ella, donde no hemos sabido esperar ni confiar en lo que ella promete. Estos versículos nos dicen con toda claridad que conforme a la fe murieron todos ellos sin haber alcanzado lo prometido, Señor. Dios mío, yo creo que no calzamos esos zapatos. Pensamos que tú tienes que, a juro, hacer cosas que tal vez probablemente no lo harás con nosotros, sino con nuestras generaciones. Yo no sé, Señor, qué le has dicho a cada persona en este lugar, pero te pido que este sermón que tú has seleccionado esta tarde pueda hablar al corazón y a la vida de tus hijos que están aquí esta tarde. Toda la gloria y la honra sean para ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Permíteme avanzar en mis notas introductorias porque mi tabla se ha descargado por completo. O sea, Dios por la tecnología que nos permite tener los bosquejos en todos lados. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la fe. Dios habló a Abraham, mis hermanos, y vamos a ver que la razón que la que Dios habló a Abraham específicamente, y vamos a ver que el poder y la capacidad que tiene la palabra del Señor. Mira, debemos entender que la fe no tiene fuerza, la fe no va a tener fuerza o no puede funcionar la fe si no va acompañada especialmente de la palabra del Señor. Al final, esta palabra o este término fe, este término que tiene que ver con confianza, ese término griego que está conjugado en una voz activa, donde es el sujeto que debe colocar su confianza, que debe colocar, mis hermanos, toda su fuerza, centrarse todo su entendimiento. Todo su ser debe concentrarlo en lo que Dios ha dicho en su palabra, porque escúchame, la fe sobre la fe no funciona, ¿entiendes? No hay una fe sobre la fe. La fe que nosotros depositamos es lo que Dios ha dicho en su santo consejo y es su palabra. Y es allí donde Dios ha fundamentado y quiere que tú y yo podamos cimentar nuestra fe. Así que vamos a ver que Abraham fue llamado por Dios. Y una de las razones que la fe de Abraham pudo tener un éxito, no porque fue una fe solitaria, sino que era una fe que estaba acompañada de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice la Escritura, mis hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a ver que él obedeció por fe. Capítulo 11, mira conmigo por favor en el versículo número 8, mira lo que dice en el versículo 8, por la fe que dice Abraham, que dice siendo llamado, obedeció, ¿te das cuenta? Así que lo que produjo fe en el corazón de Abraham y lo que le dio la capacidad potencial a Abraham de poder creer fue el mensaje de la palabra del Señor. Escúchame algo. Es importante que podamos entender el cuadro de lo que Dios ha determinado para el mundo entero. Dios espera que cada persona pueda responder a la palabra de Dios. Dios habló a Abraham y Abraham obedeció según el versículo 8. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la obediencia de Abraham? Porque tuvo fe. Pero esta es la línea consecuente que el escritor de los Hebreos nos viene diciendo
Y esta es la base que quiere que tú y yo podamos entender y aprender. Pastor, ¿en dónde debe fundamentarse nuestra fe? Tiene que fundamentarse en la palabra del Señor. Mírame, la fe no se sostiene en nuestras vidas por los supuestos que tú y yo tenemos acerca de nosotros mismos. Me explico. O la autopercepción que tú y yo podamos tener de nosotros mismos. ¿Cuántos saben que han fallado en la autopercepción que tienen de sí mismos? Yo he fallado en la autopercepción que puedo tener en un momento determinado acerca de mí. Pero mi fe debe fundarse en lo que la Escritura dice. ¿Y por qué? Porque es la palabra, mis hermanos, la que tiene poder. Date cuenta, el factor determinante en estos versículos acerca de la palabra. Capítulo 11, desde el versículo 1, es pues la fe que dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio que dice los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, que dice el universo, y comienza a decir ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún, mis hermanos, hablan por él. Entonces vamos a ver que el factor fundamental en la fe va a estar agarrada, va a estar amalgamada, va a estar fortalecida por la palabra, mis hermanos, de Dios. Insisto, la fe sobre la fe, esa fe que se predica hoy en las redes sociales, ese supuesto tipo de fe, hermanos, que carece de la doctrina, que carece de la palabra del Señor, tarde o temprano está condenada al fracaso. ¿Y cuál es la razón, pastor? Porque la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de tomar la fe nuestra y darle raíces profundas, mis hermanos. Esto es lo que tenemos en este pasaje, de manera que Abraham, una de las razones, hermanos, es que obedeció a la palabra de Dios y pudo obedecer al Señor. La verdadera fe se basa, mis hermanos, entonces en la bendita palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe en la palabra? Una cosa es que sepamos lo que dice la palabra. Otra cosa es muy diferente, es que creamos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de fe que predicamos? ¿Qué es lo que dice Romano? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué dice la palabra de fe que predicamos? ¿Qué dice? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice la Escritura? ¿Será qué? Será salvo. ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Cuál es la razón por la que podemos ser salvos? Por la palabra. Por la bendita palabra de Dios. La fe, mis hermanos, básicamente nos hace salir. No tengo el tiempo, pero Génesis del capítulo 12 al capítulo 14, vamos a ver que se demoró, quizás fue el amor fiel por mis hermanos, por los ancianos. Vamos a ver que Abraham, cuando recibió el llamado de Dios, vamos a ver que Abraham va a tener probablemente una tardía en poder obedecer a la palabra del Señor. Sin embargo, lo que creemos es que probablemente la razón por la que se tarda Abraham es porque tenía familiares en ese lugar. Pero vamos a ver lo que hizo la fe en la vida de Abraham. Pasajes como en Lucas, vamos a mirar 9:59, vamos a ver que ellos salieron de Harán y de la tierra que Dios los llamó, mis hermanos, pero finalmente vamos a ver que en medio de las dificultades que pudo haber tenido Abraham, tarde o temprano, probablemente Abraham tuvo que salir de su tierra. ¿Te recuerdas lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, de la casa de su familia, a la tierra que te voy a mostrar. Probablemente Abraham se tuvo que detener en algún momento. Tal vez tuvo que calcular ciertas cosas, pero mira, escúchame algo. Es tanto esto que recuerdas que estuvo trayendo un familiar que tarde o temprano le va a hacer muchos problemas a Abraham. ¿Te recuerdas eso? ¿Y cuál fue ese familiar? Lot. Hizo grandes problemas a Abraham. Porque escúchame algo, cuando Dios te llama a obedecer la palabra del Señor, tú y yo no tenemos que regatear con Dios, tú y yo tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y muchas veces obedecer a la voz de Dios va a costar el tener que sacrificar relaciones que lamentablemente en un momento determinado no quisiéramos sacrificar. Así que la fe no puede ser indecisa. Aquí tienes un buen principio. Hermano, tu fe y mi fe no puede en ninguna manera ser indecisa. Nunca pueden ir juntas, hermano. La indecisión y la fe no pueden ir juntas. La fe verdadera va acompañada del oír con fe la palabra del Señor, y eso va a dar como un correcto resultado el poder obrar. Santiago ha dicho que la fe sin obras, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con la fe sin obra? Es muerte en sí mismo. No se puede servir a dos señores a la vez. No podríamos. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas? Que nosotros decimos, tenemos fe, Señor. Pero tenemos fe, Señor. Como cuando te vas a ahogar, ¿verdad? Tengo fe, Señor, pero sigo agarrado a aquello de que no me proporciona la verdadera fe en la que debemos creer en el Señor, sino que seguimos agarrados de aquellas cosas en las que no deberíamos estar agarrados. Escúchame algo, no podemos servir al Señor a la vez. Una persona en estos días me hizo recordar acerca del llamado de Dios a mi vida y me hizo recobrar el camino hacia poder pensar, mis hermanos, que debemos seguir obedeciendo a Dios por la fe. Vamos a ver unos principios muy importantes, pero si Dios te ha dicho algo por su palabra, eso es la particularidad de lo que hace la fe. En nuestra vida probablemente hemos considerado algunas opciones o circunstancias que probablemente no están conformes a la palabra del Señor. Escúchame algo, si eso no ha sido lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, evidentemente, probablemente vamos a estar destinados al fracaso y a muchos dolores que nos van a terminar dañando. La fe exige, escúchame, la fe exige y demanda un compromiso. Voy a volver a repetirlo. La fe exige y demanda un compromiso. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos querido romper en algún momento ese compromiso? ¿Has estado allí? Que queremos romper ese compromiso con el Señor. Y cuando queremos romper ese compromiso, tarde o temprano nos vamos a tener grandes problemas. Vamos a ver que Abraham no tenía hijos. Y significa que, mis hermanos, de alguna manera, Abraham podía tener la libertad de poder obedecer, no tenía hijos, significa que era padre, hermanos, su nombre Abraham significa padre enaltecido o padre de mucha gente. Eso es lo que significa Abraham. Eran los menos, tanto Abraham y Sara, que son los dos que tenemos en estos pasajes, tal vez eran los candidatos menos importantes para Dios poder sacar una gran nación. Mira conmigo, por favor. Ahí Hebreos capítulo 11 y versículo 8 hemos dicho que Abraham salió para recibir la herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11, por la fe también, ¿a quién nombra? No solamente deja a Abraham solo, estoy en Hebreos capítulo 11, ¿a quién nombra? Nombra a Sara, por la fe también, la misma Sara, dice que siendo estéril, recibió, ¿qué dice? Fuerzas para concebir. Pero mira las características que da. Porque probablemente estos somos tú y yo, probablemente. Para concebir y dio a luz aún fuera, ¿qué dice? Del tiempo de la edad. Es decir, que no estaba en las condiciones biológicas raras para poder dar a luz. Y tampoco Abraham, escúchame algo. Pero mira lo que dice, mira el factor fundamental. ¿Qué es lo que dice? Porque creyó, no lo ves ahí, estoy en el 11. Porque creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Es la fe que lo había prometido. Ven conmigo. Las circunstancias y las posibilidades que eran cero. Tanto biológica como humanamente eran cero. Pero la razón por la que pudieron salir de alguna manera, la razón por la que pudieron alcanzar esas promesas era porque creyó. ¿Y qué fue lo que creyó? Que era fiel. Quien lo había prometido. Quien lo había prometido. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es veraz? Sea Dios veraz. ¿Y todo hombre qué? Mentiroso. Y todo hombre, mis hermanos, mentiroso. No eran perfectos, pero su caminar estuvo caracterizado, mis hermanos, por la fe, por la fidelidad. Ni Abraham ni Sara eran perfectos, pero una de las cosas que marcó la diferencia en sus vidas es que eran personas de fe. Yo te quiero hacer una pregunta. Venga, vamos con sinceridad a todos los que estamos acá. Comenzando desde mí, todos hasta lo último allá. ¿Te consideras una persona de fe? Me considero una persona verdaderamente de fe. Importante, ¿verdad? Que podamos meditar en esto. Tanto Sara como Abraham, aunque no eran perfectos, pero ellos caminaron en fidelidad, ¿no? Siempre hubo la disposición, mis hermanos, de arrepentirse. Un filósofo conocido como George Moore dijo, la vida cristiana victoriosa es una serie, escucha algo muy importante, dice que la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. ¿Qué te parece eso? La vida victoriosa de un creyente es una vida de una serie de nuevos comienzos. ¿Y por qué nuevos comienzos? Venga, ahí es donde el punto que te quería que pudiéramos llegar.
Así como Abraham y Sara no eran perfectos, tú y yo tampoco somos perfectos. Un día queremos amar a Dios, otro día no queremos amar a Dios. Un día queremos servir al Señor, otro día no queremos servir al Señor. Y entonces, ¿cómo funciona esto, pastor? Es que la verdadera fe no es la que nos caemos y nos quedamos allí. La situación no es la caída, la situación es la constancia en la que nos levantamos y buscamos a Dios y servimos a Dios y estamos desanimados y entonces seguimos amando al Señor y entonces nos desanimamos otro rato y luego decimos, no, ¿qué pasa? Tengo que levantarme, tengo que amar al Señor, tengo que servir al Señor. ¿Te ha pasado que tu fe se ha desanimado en algún momento? ¿Sabes qué hace la diferencia? Una serie de nuevos comienzos. Escúchalo, creyente. Escúchalo, hijo, hija de Dios. Una serie de nuevos comienzos. Yo me puedo ver en un espejo. Una serie de nuevos comienzos en nuestras vidas. Venga, un desafío. Hoy puede representar un nuevo comienzo en tu vida espiritual. Hoy puede representar un nuevo comienzo en nuestras vidas, mis hermanos espirituales, de alguna manera, un nuevo comienzo en nuestras vidas espirituales, mis hermanos. Dios no le dio a Abraham razones ni explicaciones. Le dijo la promesa, te mostraré, haré de ti y te bendeciré. ¿Te recuerdas? Porque la verdadera fe, mis hermanos, no demanda explicaciones. Dime, ¿podemos pedirle explicaciones a Dios acerca de circunstancias? No. ¿Podríamos decirle, Señor, explícame tal y cual cosa? No. Sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré en gran manera. Madre mía, ¿qué es lo que tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer? Puede ser. ¿Qué fue lo que hizo Sara? ¿Cómo fue? Biológicamente no podía. No estaba en la edad biológica de poder conseguir. Sin embargo, dice la Escritura que creyó. ¿A quién creyó? Al quien era fiel, a quien había prometido, porque la situación no es el poder que tu fe y mi fe tiene, es el poder que tiene Dios para poder hacer las cosas. Eso es como se llama el título de este mensaje, es lo que hace la fe. El poder no está en ti, el poder no está en mí, el poder está en el que promete. El poder está en aquel que puede hacer las cosas, como dice la Escritura, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer mucho más abundante de lo que tú y yo pedimos o entendemos. Una gran nación para por medio de ella bendecir al mundo y a las familias. El programa misionero no comienza, mis hermanos, en Juan 3:16 y en Mateo capítulo 28 y 19. El verdadero gran programa de misiones comienza hecho a una promesa al hombre llamado Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Abraham tenía que creer por fe esa promesa. Ahí comenzó el verdadero programa misionero y se extiende hasta los días de hoy. Nosotros tenemos que creer que Dios puede cambiar el corazón y la vida de las personas. ¿Por qué, pastor? Por la fe. Dios cambia por medio de la predicación del Evangelio. Recuerda, la palabra de Dios tiene la capacidad de poder penetrar aún al corazón más terrible, aún a la persona más impía. Dios puede cambiarla. ¿Y sabes quiénes éramos esa persona? Esa era tú y ese era yo. La palabra de Dios tiene el poder para poder hacerlo, dice hermano. La fe no solamente hace eso, sino que la fe nos introduce. No tenemos el tiempo, pero Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8, Dios nos saca para poder, hermanos, traernos. Dios nos saca para poder traernos extranjeros en medio de una sociedad pagana. Mira el versículo 13 de Hebreos. Mira lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y mira, no solamente mirándolo, a veces leemos estos versículos y no tomamos en cuenta lo que el pasaje está diciendo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido, que dice, lo prometido. Y mira, por favor, no te descuides en las palabras. ¿Qué es lo que dice? Sino mirando lo que dice de lejos. Y no te pierdas esta palabra. ¿Y qué dice? Mira, eso nos deja a ti y a mí en una posición de jaque mate. Mirándolo de lejos y creyéndolo. Ven conmigo, ven conmigo. Esto es increíble.
Porque esta gente se murió creyendo, aunque no habían recibido lo prometido. Mirándolo y creyéndolo. Al creyente no le queda otra que morir creyendo. Lo voy a volver a repetir. A los hijos de Dios, a los creyentes, no nos queda otra que irnos de este mundo creyendo que es fiel el que promete. Que Dios es fiel hasta la muerte. Se le dijo al profeta, sé fiel hasta a la iglesia en el Apocalipsis, le dice al ángel, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Aunque Dios nos mate, pastor, tenemos que morir creyendo. Murieron creyéndolo, muertos y creyéndolo. Interesante, esto es paradójico. Muertos y creyendo. Pero si tú no recibes nada, y lo más próximo es poder ser incrédulos y negar lo que Dios podría hacer en nuestras vidas. Pero Dios es fiel cuando Él promete, mis hermanos. La fe nos lleva adelante, mis hermanos. La obediencia nos lleva a nuevas promesas y mayor seguridad. No fue hasta que salió que les dio la promesa. Qué alivio es poder pensar que cuando nosotros obedecemos a Dios y obedecemos su palabra, podemos sentir seguridad. Qué alivio es que nos podamos sentir, que podamos, hermanos, servir al Señor con plena confianza en nuestros corazones. Qué interesante es que Abraham, vamos a ver que salió confiando, y aunque era extranjero en una tierra, Abraham sabía que Dios era fiel con él. Sal de tu tierra y de tu parentela, y era extranjero y pudo sentir la bendición y la mano del Señor. Probablemente muchos de los que estamos acá, en su mayoría todos, hemos salido de nuestras tierras originales. Pero escúchame algo, cuando somos obedientes, ¿sabes cuál es el secreto de estar en una tierra extranjera? El poder amar y servir al Señor. Vamos a ver que Abraham salió sin saber ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Eso lo dice el versículo. Verbos interesantes. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Mira lo que dice el verbo salir. Tremendo. Al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde. Tremendo. Esto es una verdadera fe, esto es un llamado a la verdadera fe. A la mayoría de nosotros no se nos está mandando a salir, mis hermanos, de nuestros hogares, de nuestros países. Y es verdad que hay problemas en la familia, en la iglesia y en el trabajo, eso no es. Y nos preguntamos, de alguna manera, Dios, ¿por qué tú permites estas circunstancias en mi vida y lo que pasa a mi alrededor? ¿Verdad que sí? Nos preguntamos, mis hermanos, si estás dispuesto a recibir tu herencia espiritual. Hay que estar dispuesto, mis hermanos, a obedecer la palabra, y hay que estar dispuesto a poder obedecer la voluntad de Dios y lo que Dios te demanda y lo que Dios te está pidiendo. ¿Sabes qué Dios te está pidiendo hoy? Que puedas ser fiel al Señor, que puedas ser fiel a su palabra, que puedas ser fiel a Él en el servirle, en el amarle y en el seguir adelante con el Señor. Vamos a ver que cuando Abraham sale, una de las cosas que hace cuando salió como extranjero del lugar donde estaba, ¿sabes qué hizo Abraham? Y esto es una constante que vamos a ver en una escala. Yo no tengo el tiempo para poder mirarlo en el libro de Génesis, pero vamos a ver que desde que Abraham salió de la tierra que Dios le prometió, desde el mismo momento que salió, vas a conseguir, desde Génesis capítulo 2 en adelante, vas a conseguir cerca de 3 veces. Yo no tengo el tiempo para poder mirarlo. ¿Sabes qué hizo Abraham? Dice, y edificó Abraham un altar a Jehová. Avanza, se cae, miente, comete pecado, y luego posteriormente dice, y edificó Abraham un altar a Jehová. Qué importante es la enseñanza de poder, no importa en la tierra extranjera donde podamos estar, edifica un altar al Señor. Bien ha decir una hermana ahora, estamos aquí por fe, estás edificando un altar al Señor. Dios quiere que podamos edificar. ¿Y qué significa edifica tu altar? ¿Qué significa eso? Tienes que comenzar a sacrificar cosas en la vida para poder ofrecer un sacrificio al Señor de obediencia, de vida cristiana, de servicio. Importante que podamos entender estos maravillosos y grandes principios, mis hermanos. La fe nos lleva a proseguir nuestro caminar en la vida de los peregrinos
Está bien, mis hermanos, con Dios. Está bien que tú y yo podamos amar y servir al Señor. Está bien de que podamos entregar nuestra vida por la fe desde el principio hasta el final. Siempre el caminar desde el principio hasta el final es la fe. ¿Te das cuenta cuando llega al capítulo número 12? Dice, en el capítulo 12 dice, por lo tanto, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El camino de la fe comienza en Jesús y termina en Jesús hasta que Él venga. Ese es el llamado, mis hermanos, a nuestro caminar con fe. Es una vida, la vida del peregrinaje del creyente, es una vida de fe. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos graficado en estos versículos. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos como extranjeros y peregrinos sobre esas tierras. Lo que nos muestra con toda claridad desde que el momento que Abraham y Sara salieron de ese lugar es una fe inicial desde el comienzo, una fe continuativa y una fe que tenía que finalmente terminó. ¿Cómo terminaron ellos? Creyendo. Pero escúchame, yo tengo una aplicación práctica. ¿Sabes cuál es el gran problema de nosotros? Que cuando tenemos un pequeño problemita, nuestra fe, ¿qué pasa? Se viene pero literalmente abajo. Se desmorona por completa. ¿Tú sabes por qué mucha gente deja de venir a la iglesia? No es porque no pueden. Permíteme, tengo que utilizar el bisturí ahora mismo. No tengo que hacerlo. ¿Hay problemas en la vida? El cuerpo está cansado. Nos sentimos enfermos. Nos queremos quedar en casa. Sin embargo, tenemos que levantar y decir, Señor, tengo que edificar un altar para ti. Te voy a ser sincero, muchas personas, hermanos tal vez nuestros que no están aquí, ¿sabes por qué no están? Simplemente porque ellos decidieron en su corazón quedarse. Ellos pensaron probablemente, muchas personas piensan que quedarse, y esto es el mejor de los casos, hay otros que simplemente abandonan la fe por completo y no siguen al Señor. Hay situaciones que golpean fuerte. De hecho, hay situaciones que golpean muy fuerte a congregaciones enteras. ¿Qué tal si descubres que el líder espiritual es un hombre impío y malvado? Eso hace que la gente deje de tener fe por completo. ¿Qué tal si descubres que la persona que te ama no es una persona que supuestamente te ama verdaderamente? ¿Qué tal si te dan una mala noticia de que hay una enfermedad que va a afectar tu vida? Gloria al Señor por nuestras hermanas de Peniel, de verdad, yo digo Peniel, que han batallado con esta enfermedad miserable y maldita del cáncer, porque es una enfermedad maldita. Pero su fe es triunfadora. Su fe tira para adelante y creen que pueden seguir. Gloria al Señor por ese tipo de fe que Dios está demandando de nosotros. La fe sin obediencia es muerta. Acción sin fe es pecado. Porque la Biblia dice que todo lo que no provenga de fe, mis hermanos, es pecado. Dios ha unido la fe y la obediencia como las dos caras de una moneda. La fe y la obediencia son dos caras de una moneda que van, ¿qué? ¿Tú puedes separar una moneda? No. Y la fe y la obediencia tienen que están necesariamente ligadas. La fe que salva es la que se manifiesta en buenas obras. Abraham fue salvo. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué Noé condenó al mundo antiguo? Porque Dios no los escogió. Porque Dios no los eligió. A esa generación que murió en el diluvio no fueron escogidos. Según el texto que dice que por esa fe Noé, imagínate tú, condenó al mundo antiguo. Es tremendo. Con temor dice que preparó el arca en la que el que se salvase su casa. Es decir, dice Pedro, 8 personas fueron salvas. ¿Cuál fue el factor determinante? La fe. La fe tiene la capacidad de poder salvar. Abraham se encontraba ahora en un lugar designado por Dios, haciendo aquello que Dios le había encomendado que hiciera. Pero no era el fin, era solo el principio. Ven conmigo, ¿tú sabes para qué Dios llamó a Abraham? La promesa de Abraham no se trataba de Abraham. ¿Escuchas algo?
la promesa de Abraham no se trataba de Abraham, se trataba de la salvación del mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo murió Abraham y Sara? Murieron saludándolo. Ellos no vieron a una nación grande, ¿o sí lo vio Abraham? No. Abraham vio a la nación de Israel, conoció a los grandes reyes de Israel, a David, a Salomón, conoció el tabernáculo, conoció a esa gran nación llamada Israel, a quien Dios le dio el culto, le dio las promesas, le dio la promulgación de la ley. Todo eso no lo conoció Abraham. Sin embargo, Jesús dice que Abraham se gozó de ver el día del Señor. Tremendo, hermanos. Hay muchas cosas que no se tratan de ti y de mí. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás contento o estás contenta con lo que Dios está haciendo con tu vida hoy? Debes estar contento. Venga, muy profundo. ¿Estás contento o contenta con el lugar donde Dios te ha puesto? Es este pequeño lugar llamado Misión de Peniel San Isidro. Dios es fiel. Dios sabe por qué estamos aquí. Es fiel el que promete. Sara creyó que era fiel. Pero biológicamente Sara no podía dar a luz. Pero ella creyó. Y tú sabes qué es lo más tremendo. Que Sara detrás de la tienda, cuando escuchó al ángel, ¿qué hizo Sara? Eche una carcajada. Madre mía. Está viendo, yo estoy ya casi muerto. Pero aunque se rió, el texto de la Galería de la Fe dice que creyó que era fiel el que estaba prometiendo. Hay cosas que no se tratan de ti y de mí. Cuando yo tenía cerca de 19, 18 años, que hablé en una plaza en una universidad con ella, aquella linda mujer, mi esposa Dayana, yo pensaba que Dios me estaba llamando para poder liderar la mega iglesia más grande del mundo. Porque no entendemos a Dios como el Señor obra. Pero Dios tenía un plan. Y está cumpliendo y está llevando a cabo su plan. Probablemente en esas dos niñas hay una descendencia, no sé, de grandes predicadores que marcarán una diferencia. Y yo y mi esposa estaremos en el cielo. Pero no sabemos lo que estamos marcando y la huella que estamos marcando en el presente. Así que hay que creer a la palabra. Amén. Amén. Vamos a estar cerrando estos ojos y vamos a orar. Los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando. Vamos a hablar con Dios en este momento. Los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Habla con Dios en este momento y pídale al Señor